Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mis padres prefirieron la fiesta de mi hermana desempleada sobre mi graduación. Cuando descubrí la verdad familiar, mis abuelos tomaron el control. Para establecer el contexto, soy un joven de 22 años con una hermana mayor llamada Sara, 24. Desde que tengo memoria, Sara ha sido considerada la joya de la familia, recibiendo un trato preferencial en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Se esperaba que completara sus estudios universitarios el año anterior, pero lamentablemente esto no sucedió. Aunque sus calificaciones eran considerablemente deficientes y su registro de asistencia dejaba mucho que desear, motivos suficientes para una expulsión académica, fue ella quien tomó la decisión de abandonar sus estudios durante su último año para perseguir lo que ella denominaba su verdadera pasión, la música. Durante su segundo año universitario, Sara se había integrado a una agrupación musical formada por algunos de sus compañeros de universidad. En ese momento, parecía una actividad complementaria bastante razonable. Sin embargo, todos en la familia, excepto nuestros padres, éramos conscientes de que se trataba simplemente de una fase pasajera y que abandonar la universidad por este motivo representaba una decisión extremadamente imprudente. Me mantuve al margen de la situación, considerando que no me correspondía emitir juicios sobre sus decisiones personales. Además, conociendo a Sara, sabía que cualquier opinión de mi parte no sería bien recibida. Irónicamente, las personas que deberían haberla aconsejado y prevenido de cometer semejante imprudencia, nuestros padres, terminaron alentándola a abandonar sus estudios para dedicarse por completo a la música junto con su banda. La realidad es que las habilidades vocales de Sara eran bastante limitadas, siendo esta la principal diferencia con los demás integrantes de la banda, quienes sí demostraban un talento considerable. Hasta el día de hoy me resulta desconcertante que la hubieran aceptado inicialmente en el grupo, como era de esperarse. Aproximadamente 6 meses después de que ella y los otros 5 miembros abandonaran la universidad para dedicarse seriamente a su carrera musical, la banda prescindió de sus servicios al encontrar una vocalista notablemente más talentosa que además componía sus propias canciones. Esta situación representó un duro golpe para Sara, quien se vio obligada a regresar a casa de nuestros padres sin un título universitario y sin perspectivas profesionales claras. Intentó formar su propia agrupación musical, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos, ya que ninguno de sus conocidos tenía formación musical, y las personas con verdadero talento no estaban dispuestas a arriesgar su estabilidad por seguir sus impulsos momentáneos. Desde su salida de la banda, Sara ha permanecido desempleada, subsistiendo exclusivamente gracias al apoyo económico de nuestros padres. Me resulta particularmente desconcertante observar cómo mis padres continúan respaldando esta situación, justificándola bajo el argumento de que Sara ha atravesado por circunstancias sumamente difíciles y merece tiempo para recuperarse. Mi perspectiva es completamente opuesta. Considero que está experimentando las consecuencias naturales de sus propias decisiones, por lo que no logro sentir empatía o compasión por su situación actual. Desde mi punto de vista, Sara debería haber sido más realista respecto a sus capacidades como cantante. Además, era evidente que los demás miembros de la banda compartían una amistad que se remontaba a sus años de secundaria, lo cual, naturalmente, los hacía más cercanos entre sí que con ella. Considero profundamente injusto que le permitan residir en casa sin contribuir económicamente, lo que evidentemente implica que están asumiendo todos sus gastos. A pesar de ser una adulta, esta situación me parece especialmente injusta, considerando que cuando finalicé la secundaria, me comunicaron claramente que, al no estar más en el sistema escolar, debería valerme por mí mismo y encontrar la manera de costear mis estudios universitarios. Esta noticia no me tomó por sorpresa, ya que sabía que incluso Sara había tenido que pagar su universidad, por lo que no esperaba recibir un trato diferente. Para entonces, ya había comprendido que mis padres tenían una clara preferencia por mi hermana, y como evidentemente yo no era el favorito, me había mentalizado para financiar mi educación superior mediante préstamos estudiantiles o trabajo. Sin embargo,
Al presenciar cómo permitían que Sara viviera con ellos sin ninguna contribución económica, comprendí que estaban dispuestos a mantenerla indefinidamente a pesar de su edad adulta, constantemente justificando su desempleo y su falta de iniciativa para buscar trabajo. Esta disparidad en el trato comenzó a pesarme cada vez más, llevándome a confrontarlos en múltiples ocasiones. Sin embargo, siempre conseguían manipular la situación emocionalmente para salirse con la suya. Aunque me resultaba extremadamente difícil distanciarme de ellos, hace aproximadamente una semana me proporcionaron el motivo definitivo para cortar lazos. La semana pasada les solicité que asistieran a mi ceremonia de graduación, programada para realizarse en los próximos días. Mi campus universitario está ubicado a solo 2 horas de distancia de nuestro hogar, una distancia perfectamente manejable para ellos. Comenzaron a presentar excusas relacionadas con sus compromisos laborales, lo cual me pareció sumamente sospechoso, considerando que perfectamente podrían solicitar un día libre para asistir a la graduación de su hijo. Al cuestionar sus excusas, finalmente revelaron el verdadero motivo de su ausencia. Habían organizado una celebración para Sara el mismo día. Resulta que la fecha de mi graduación coincidía con el día en que Sara debería haberse graduado el año anterior, algo que nunca sucedió debido a su decisión de abandonar la universidad 8 meses antes de la ceremonia. Aparentemente, Sara había estado experimentando episodios depresivos relacionados con esta situación, por lo que mis padres habían decidido organizar una fiesta sorpresa para levantarle el ánimo. Sugerí que podrían posponer dicha celebración y priorizar mi ceremonia de graduación, una propuesta que me parecía perfectamente razonable. Sin embargo, su respuesta fue solicitarme que comprendiera por qué no podían asistir y por qué era fundamental que estuvieran presentes para Sara, específicamente en esa fecha. Me resultó verdaderamente increíble que contemplaran la posibilidad de ausentarse de mi graduación para organizar una celebración innecesaria para una adulta que simplemente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones poco acertadas. Esta situación, sumada a la constante frustración que venía acumulando con mis padres, provocó que finalmente expresara todo lo que había estado conteniendo durante la llamada telefónica. Los acusé directamente de su evidente desinterés hacia mí y su constante priorización de Sara, señalando cómo sus acciones actuales estaban creando una situación perjudicial para ambos hijos. Les expliqué que al nunca exigirle a Sara que se esforzara por mejorar su situación y mantener una actitud excesivamente protectora, estaban garantizando su estancamiento personal, mientras que al marginarme en favor de ella, aseguraban la pérdida permanente de mi confianza. Les manifesté sin rodeos que consideraba que eran unos padres deficientes, y aún así no mostraron ningún signo de arrepentimiento, limitándose a responder que estaba exagerando, ya que solo se trataba de mi graduación, y que era comprensible su ausencia, dado que Sara evidentemente los necesitaba más. Reconociendo la futilidad de continuar la conversación, terminé la llamada y decidí contactar a mis abuelos paternos para invitarlos a la ceremonia. Si bien no mantengo una relación cercana con los padres de mi madre, debido a la distancia geográfica, he desarrollado un vínculo significativo con los padres de mi padre. De hecho, fueron ellos quienes me asistieron en la obtención de un préstamo estudiantil, incluso actuando como avalistas, ya que ni siquiera consideré solicitar este apoyo a mis padres. Mis abuelos siempre han sido plenamente conscientes de la tensa relación que mantengo con mis padres y han mostrado una comprensión excepcional hacia mi situación. En múltiples ocasiones han intentado hacer entrar en razón a mi padre respecto al trato diferencial que existe entre Sara y yo, señalando lo perjudicial e injusto de esta dinámica. Aunque sus intervenciones no han logrado cambiar la actitud de mis padres, el simple hecho de que se hayan tomado la molestia de defenderme ha significado muchísimo para mí, fortaleciendo considerablemente nuestra relación. Naturalmente, ante la negativa de mis padres a asistir, preferí contar con la presencia de mis abuelos en este momento tan importante. Al contactarlos y explicarles la situación, mi estado emocional era tal que no pude contener las lágrimas. Percibiendo mi profunda aflicción, comenzaron a disculparse por no haber podido prevenir esta situación,
aunque yo insistía en que no tenían responsabilidad alguna. Era evidente que mis abuelos se sentían profundamente afectados por mi sufrimiento, y tras un momento me aseguraron no solo su presencia en la graduación, sino también que se encargarían de que mis padres enfrentaran las consecuencias de haberme causado tanto dolor. No solo en esta ocasión, sino en incontables momentos a lo largo de los años. La determinación en su tono de voz era innegable, y aunque intenté que me revelaran sus intenciones, se limitaron a decir que lo descubriría eventualmente. No fue hasta que recibí la llamada de mis padres que comprendí el alcance de sus acciones. Entrada la madrugada, aproximadamente a la 1 a.m., recibí una llamada de mi padre, quien inmediatamente comenzó a recriminarme, acusándome de ser egoísta, poco razonable y de estar dramatizando sin justificación. Completamente desconcertado por estas acusaciones, le pedí que se tranquilizara y me explicara qué había sucedido, ya que genuinamente desconocía la situación. Inicialmente se mostró escéptico ante mi aparente desconocimiento, pero finalmente me reveló que, pocas horas después de mi conversación con mis abuelos, estos se habían presentado en su casa y habían tenido un intenso enfrentamiento. Durante este encuentro, mis abuelos habían calificado a mis padres como aprovechadores de la peor clase y se habían referido a Sara como una holgazana sin aspiraciones. Aunque los términos utilizados fueron ciertamente duros, no carecían de fundamento, considerando que desde que Sara abandonó la universidad, mis abuelos habían estado proporcionando apoyo económico mensual a mis padres. Mi abuelo, propietario de un negocio próspero, goza de una posición económica más favorable que mi padre, una situación que este último había estado aprovechando hasta que mi abuelo finalmente decidió establecer límites, reconociendo que esta dinámica no podía continuar. Aparentemente, mi padre había estado engañando a mis abuelos, asegurándoles que Sara estaba activamente buscando empleo, pero simplemente no encontraba opciones de su agrado, lo cual era completamente falso. Me constaba personalmente que Sara no realizaba ningún esfuerzo por buscar trabajo, ya que cada vez que visitaba la casa familiar, la encontraba invariablemente descansando o saliendo a socializar con sus amigos. Era evidente que Sara no mostraba interés alguno en obtener un empleo o esforzarse, una situación que mis padres conocían y toleraban. Sin embargo, conscientes de que mis abuelos no aprobarían esta actitud, habían optado por mantenerlos engañados. Tras mi conversación con ellos, mis abuelos decidieron que no continuarían tolerando esta situación. Estoy convencido de que mis abuelos ya habían intuido, incluso antes que yo, que Sara no tenía intención de buscar empleo en el corto plazo, dado que contaba con el respaldo incondicional de nuestros padres y no experimentaba ninguna presión por valerse por sí misma. Evidentemente, se encontraba cómoda dependiendo económicamente de otros. En una conversación posterior con mis abuelos, me explicaron que, aunque eran conscientes de la falta de iniciativa de Sara para buscar empleo, resultaba poco creíble que en casi un año no hubiera podido encontrar ninguna oportunidad laboral. Habían continuado proporcionando apoyo económico a mis padres por dos razones. Primero, porque Sara seguía siendo su nieta, y segundo, porque no deseaban que mis padres sufrieran dificultades económicas por ella. Después de que mi padre me informara sobre la intervención de mis abuelos y su decisión de suspender el apoyo económico, me exigió que intercediera para resolver la situación, argumentando que todo esto era consecuencia de mi exagerada reacción ante su ausencia en mi graduación. Fue entonces cuando mi padre, inadvertidamente, mencionó que mis abuelos planeaban redirigir su apoyo económico hacia mí. En ese momento, di por terminada la llamada con mi padre y contacté inmediatamente a mis abuelos para confirmar esta información. Respondieron casi instantáneamente, y ante mi pregunta, confirmaron que efectivamente tenían la intención de proporcionarme apoyo económico mensual, explicando que esta era su manera de intentar compensar todas las injusticias que había experimentado. Me expresaron que consideraban que ya había enfrentado suficientes dificultades y que, tras mi graduación, merecía experimentar cierta facilidad en mi vida. Me aseguraron que tendría completa libertad para decidir el uso de estos recursos, enfatizando que su único deseo
era apoyar a quien verdaderamente lo merecía. Inicialmente, la propuesta me generó cierta inquietud, ya que mi plan original consistía en buscar empleo después de graduarme, como es habitual. Sin embargo, tras reflexionar, decidí aceptar el ofrecimiento de mis abuelos, reconociendo que no había razón para rechazarlo. Comprendí que no era necesario experimentar dificultades para merecer la felicidad, y si mis abuelos deseaban ayudarme a alcanzarla, ¿por qué no aceptar? Tras aceptar gustosamente la propuesta de mis abuelos, mis padres continuaron intentando contactarme, pero ya no sentí la necesidad de responder a sus llamadas. Sara también intentó comunicarse conmigo, pero al despertar la mañana siguiente y encontrar mi teléfono saturado de mensajes y llamadas perdidas, tomé la decisión de bloquearlos a todos, ya que genuinamente no deseaba mantener ningún tipo de vínculo con ellos. Todos sus mensajes compartían un mismo propósito: exigían que solucionara la situación, arguyendo que mi negativa era irrazonable, ya que, según ellos, necesitaban los recursos más que yo. Sara insistía en que no se encontraba emocionalmente preparada para enfrentar el mundo laboral en ese momento, argumentando que estaba trabajando en su desarrollo personal y sanación emocional para construir un mejor futuro y que yo debería mostrar más empatía en lugar de adoptar una actitud egoísta y materialista respecto a toda la situación. Entonces, ¿soy el malo por aceptar este apoyo financiero por parte de mis abuelos? Actualización 1. Antes que nada, quiero expresar mi sincero agradecimiento por todos los consejos y comentarios recibidos. He mantenido firme mi decisión de mantener bloqueados los números de mis padres y mi hermana, y en ningún momento he considerado seriamente la posibilidad de ofrecerles disculpas. Las perspectivas compartidas en los comentarios, junto con las conversaciones que he mantenido con mi círculo cercano de amigos, no han hecho más que reafirmar mi convicción de que estoy tomando el camino correcto. Debo admitir que experimenté ciertos momentos de duda, principalmente porque mi naturaleza tiende a la reconciliación. Siempre me ha resultado extremadamente difícil mantener sentimientos de enojo hacia otros o alimentar resentimientos. Sin embargo, recientemente he alcanzado una importante comprensión. Existe una diferencia fundamental entre albergar rencores y establecer límites saludables para protegerse. Esta epifanía me ha ayudado a entender que mi decisión de distanciarme completamente de mi familia nuclear no surge de un deseo de venganza, sino de una necesidad legítima de autopreservación y dignidad personal. Reflexionando sobre el pasado, ahora puedo ver con claridad cómo mis padres sistemáticamente empleaban tácticas de manipulación emocional, aprovechándose de mi tendencia natural a la reconciliación. Sin importar cuán justificadas fueran mis confrontaciones con ellos, invariablemente terminaba regresando a su lado, guiado por la creencia profundamente arraigada de que, al ser mi familia, eventualmente demostrarían su apoyo incondicional. Como la mayoría de los niños, crecí con esta noción idealizada de la familia, convencido de que el amor familiar era inquebrantable y permanente. La realidad, sin embargo, ha resultado ser muy diferente. Su afecto hacia mí siempre ha estado sujeto a condiciones, y he llegado a la conclusión de que ya no estoy dispuesto a someterme a sus términos y exigencias. Por lo tanto, pueden etiquetarme como deseen y expresar su enojo con la intensidad que consideren necesaria. Sus reacciones ya no tienen el poder de afectarme. Mi ceremonia de graduación contará con la presencia de mis abuelos, y aunque tengo la certeza de que mis padres mantendrán su decisión de ausentarse, me reconforta saber que al menos aquellos que me profesan un amor genuino y desinteresado estarán allí para compartir este momento significativo. Además, recientemente he dado un paso significativo al comenzar a compartir con mis amigos la verdadera naturaleza de mi situación familiar, algo que había evitado durante años. Durante mucho tiempo, me resistí a revelar las imperfecciones de mi dinámica familiar, considerándolo un asunto demasiado íntimo para ser compartido. Sin embargo, la presión acumulada de los acontecimientos recientes me llevó a sentir una necesidad imperiosa de desahogarme. Decidí confiar en algunos de mis amigos más cercanos, compartiendo con ellos los detalles de esta situación, y su respuesta ha sido extraordinariamente comprensiva y solidaria.
no solo me han brindado consejos valiosos, sino que también han validado mi decisión de establecer límites, asegurándome que no existe razón alguna para experimentar culpa y que no estoy obligado a continuar tolerando un trato que menoscaba mi dignidad. Este apoyo ha sido invaluable para mi proceso de sanación, y ahora que finalmente he encontrado el valor para hablar abiertamente sobre la disfuncionalidad de mi familia, estoy determinado a mantener esta postura de autorrespeto. He tomado la firme decisión de no permitir que nadie más me trate como alguien sin valor o dignidad. Actualización 2. Irónicamente, mis padres terminaron presentándose en mi graduación, a pesar de su negativa inicial. Resulta sorprendente cómo cuando yo anhelaba su presencia, argumentaban imposibilidad absoluta, pero ahora que había implicaciones económicas de por medio, repentinamente mostraron un renovado interés en formar parte de mi vida y reafirmar nuestros lazos familiares. Al no contar con los pases necesarios, no pudieron acceder a la ceremonia. Les comuniqué firmemente que únicamente estaría dispuesto a dialogar con ellos una vez concluido el evento. Así que, después de que la ceremonia de graduación finalizó y transcurrieron un par de horas, mis abuelos y yo accedimos a reunirnos con ellos. Nos encontramos en un hotel de la zona para compartir el almuerzo. Desde el inicio, establecí claramente que no deseaba que abordaran ningún tema que pudiera desencadenar confrontaciones o situaciones tensas, ya que me encontraba genuinamente feliz y no quería que empañaran ese momento. Sin embargo, como era de esperarse, apenas nos acomodamos en la mesa, comenzaron a tocar precisamente esos temas. Iniciaron con una cascada de disculpas aparentemente sentidas, expresando su profundo arrepentimiento por su comportamiento hacia mí. Mencionaron que Sara también estaba verdaderamente apenada por no poder asistir, justificando su ausencia con una entrevista de trabajo programada para ese día. Según ellos, la confrontación con los abuelos había servido como catalizador para que ella reconociera su actitud indolente y cómo había estado tomando todo por sentado, motivándola a comenzar a buscar empleo activamente. Mis padres reconocieron abiertamente sus graves errores en mi crianza, admitiendo la validez de mis reclamos y aceptando que habían fallado como padres, no solo conmigo, sino también con Sara. Expresaron su deseo de obtener una oportunidad para remediar la situación, y manifestaron que su presencia allí, junto a mis abuelos y a mí, era precisamente para solicitar esa segunda oportunidad. Sin embargo, antes de que mis abuelos pudieran intervenir, tomé la palabra para expresar que, si bien apreciaba su aparente arrepentimiento, me resultaba difícil creer en su sinceridad, dado el contexto. Les señalé que el hecho de que fuera necesaria una intervención tan drástica como el corte del apoyo económico por parte de mis abuelos para que reconocieran sus errores, no me inspiraba confianza en la autenticidad de su arrepentimiento. Les expliqué que necesitarían esperar a que yo estuviera preparado para perdonarlos, ya que en ese momento no me sentía listo para permitirles reintegrarse a mi vida. Mi prioridad actual era concentrarme en conseguir empleo y construir mi vida de manera independiente. El desgaste emocional y el estrés que me habían causado a lo largo de los años me hacían necesitar un período de distanciamiento. Consideré que mi postura era bastante razonable, una opinión que mis abuelos compartían. Sin embargo, mis padres discreparon notablemente. Comenzaron a insistir en que habían experimentado un cambio genuino en su perspectiva sobre cómo me habían tratado, y que ya no consideraban correctas sus acciones pasadas. Argumentaron que, como su hijo, tenía la obligación filial de perdonarlos, comparando la situación con las numerosas veces que ellos me habían perdonado durante mi infancia. Encontré esta comparación particularmente absurda, señalando lo inapropiado de equiparar los errores propios de un niño con las decisiones conscientes y sostenidas de adultos que sistemáticamente se negaban a reconocer sus faltas como padres. Les reiteré que el punto central era que habían fallado gravemente y yo necesitaba tiempo para procesar un eventual perdón. Les expliqué que si su arrepentimiento era genuino, respetarían mi necesidad de espacio y que su insistencia solo confirmaría que sus acciones estaban motivadas únicamente por intereses económicos y el deseo de mantener una buena relación con mis abuelos. Mi franqueza les dejó sin margen
para sus habituales manipulaciones. Mi madre recurrió entonces a su estrategia emocional característica, comenzando a llorar en un intento de ablandar mi postura. Sin embargo, años de exposición a este tipo de manipulación emocional me habían inmunizado contra sus efectos. Le recordé que nos encontrábamos en un espacio público y le advertí que si persistía en hacerme sentir incómodo, simplemente me retiraría junto con mis abuelos. Continuó con su demostración emotiva durante algunos minutos más, acusándome de insensibilidad e insistiendo en la autenticidad de sus lágrimas, pero me mantuve escéptico. Cuando comencé a levantarme para retirarme, finalmente cesó su actuación y me pidió que permaneciera. Eventualmente, mis padres parecieron comprender que sus tácticas verbales no tendrían éxito. Para entonces, la comida había sido servida, por lo que compartimos un almuerzo relativamente tranquilo. Al despedirse, me felicitaron nuevamente, aunque era evidente la falta de genuina alegría en sus voces. Esta situación no me afectó en absoluto, ya que la presencia y apoyo de mis abuelos es lo único verdaderamente significativo para mí. Además, me siento profundamente aliviado de haber podido mantener esta conversación con mis padres, ya que me proporcionó cierto grado de cierre emocional que necesitaba. Me siento particularmente orgulloso de haber mantenido mi posición firme y no haber sucumbido a sus manipulaciones habituales. En definitiva, puedo decir que fue un día extraordinariamente positivo. Actualización 3. Han transcurrido algunos días desde mi encuentro con mis padres posterior a la ceremonia de graduación, donde reafirmé mi decisión de mantener la distancia, y ahora Sara ha optado por iniciar una campaña de descrédito contra mí en las redes sociales. Me resulta particularmente desconcertante que ella demuestre tal nivel de indignación, considerando que ni siquiera estuvo presente durante el almuerzo del otro día. Nuestra relación siempre ha sido distante y prácticamente inexistente debido a nuestra falta de afinidad, lo que hace aún más incomprensible que se sienta con la autoridad moral para realizar declaraciones públicas sobre mí con total impunidad. Durante la tarde de ayer, realizó varias publicaciones donde me describía como un hijo ingrato, expresando su vergüenza por nuestro parentesco y comentarios de naturaleza similar. En mi afán por establecer distancia, había bloqueado sus números telefónicos, pero había pasado por alto hacerlo en las plataformas sociales, lo que me permitía visualizar todo este contenido difamatorio. En sus publicaciones, me recriminaba duramente por mi supuesto maltrato hacia nuestros padres, culminando con una amenaza directa hacia su círculo social. Cualquiera que mantuviera contacto conmigo sería automáticamente excluido de su vida. Encuentro esta situación particularmente absurda porque, desde mi perspectiva, mientras nuestros padres apenas han cumplido con lo mínimo indispensable en mi caso, con ella siempre han ido más allá de sus obligaciones. Puedo comprender por qué ella los percibe como figuras inmaculadas, pero lamento no poder compartir esa visión idealizada, ya que mi experiencia personal dista mucho de poder catalogarlos siquiera como padres competentes. Intenté ofrecer mi perspectiva comentando en su publicación, pero ella optó por eliminar mi respuesta, lo que me obligó a realizar mi propia publicación para defender mi posición. Esto ha desencadenado lo que podría describirse como una guerra en redes sociales. Mientras ella persiste en acusarme de ingratitud hacia nuestros padres, supuestamente desconociendo todo lo que han hecho por mí, yo simplemente intento presentar mi versión de los hechos que corresponde a la realidad de la situación. Sara ha expuesto prácticamente todos los detalles del conflicto reciente, incluyendo la situación con nuestros abuelos, pero lo ha hecho desde una narrativa que los posiciona a ella y a nuestros padres como las víctimas de las circunstancias. Me he visto en la necesidad de aclarar los hechos, lo que ha generado confusión entre nuestros conocidos comunes respecto a qué postura adoptar. Si bien lamento profundamente que esta situación familiar se haya convertido en un espectáculo público, las circunstancias no me han dejado otra alternativa. Compartimos un amplio círculo social, debido a que asistimos al mismo instituto secundario, y nuestra proximidad en edad, y ante la alternativa de tener que explicar la situación individualmente a cada persona,
he considerado más eficiente realizar una exposición pública de los hechos. Aunque encuentro esta situación tanto irritante como embarazosa, me veo en la necesidad de enfrentarla. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo en este momento. Actualización 4. Recientemente, han salido a la luz revelaciones significativas que han transformado completamente mi perspectiva sobre la situación. En este punto, puedo afirmar con certeza que la reconciliación con mis padres en un futuro próximo es prácticamente imposible. Lo que inicialmente contemplaba como un distanciamiento temporal de algunos meses, ahora se ha convertido en una decisión permanente de mantener el no contacto, fundamentada en el descubrimiento de una serie de injusticias y engaños que han marcado mi vida familiar. Han transcurrido 3 días desde la publicación inicial de Sara y nuestra confrontación en redes sociales ha continuado intensamente. Aunque el proceso ha resultado emocionalmente agotador, tomé la determinación de mantener mi posición hasta que ella cesara sus ataques. Esta persistencia resultó ser increíblemente valiosa, ya que el conflicto alcanzó un punto crítico cuando Sara realizó una publicación defendiendo a nuestros padres, donde afirmaba que habían proporcionado exactamente el mismo trato y oportunidades a ambos. Una declaración que no podía estar más alejada de la realidad. En su narrativa, Sara negaba categóricamente haber sido privilegiada, acusándome de fabricar esta percepción con el único propósito de ganar la simpatía de nuestros abuelos en detrimento suyo. Alegaba que ella había experimentado significativos traumas en el pasado y, sorprendentemente, afirmó que también se había visto obligada a financiar sus estudios universitarios mediante préstamos estudiantiles. Según su versión, habría aprovechado esta oportunidad educativa de no ser por sus terribles amigos de la banda, quienes supuestamente la habían utilizado durante algunos meses para luego abandonarla, destruyendo sus esperanzas y sueños. Sara argumentaba que este abandono había sido tan traumático que le había impedido reintegrarse a una vida normal y renunciar a sus aspiraciones musicales. Sin embargo, en este punto de su narrativa, uno de sus antiguos compañeros de banda decidió intervenir para exponer la verdad. Sara siempre había sido consciente de que su papel en la banda era meramente temporal, fungiendo como reemplazo de la vocalista original que se había trasladado a Australia antes de iniciar la universidad. Según este testimonio, en ningún momento le habían prometido una posición permanente en la banda, ni siquiera cuando tomaron la decisión colectiva de abandonar la universidad para dedicarse profesionalmente a la música. De hecho, habían intentado activamente disuadir a Sara de abandonar sus estudios, señalando tanto sus limitaciones vocales como su estatus de sustituta temporal, ya que buscaban a alguien con mayores capacidades y un compromiso más serio con la música para ocupar la posición de manera permanente. Por consiguiente, cuando encontraron a su actual vocalista, la decisión de prescindir de Sara fue completamente natural y justificada, especialmente considerando que siempre habían sido transparentes respecto a sus expectativas, mientras que Sara había optado por ignorar estas advertencias y tomarlas a la ligera. La decisión de abandonar la universidad había sido exclusivamente suya, una elección que claramente resultó ser desacertada. Esto explica por qué había manipulado la narrativa, omitiendo detalles cruciales para presentarse como víctima de las circunstancias. Pero la revelación más impactante fue la exposición de una mentira fundamental que tanto Sara como mis padres habían mantenido durante años. La afirmación de que ella había financiado sus estudios mediante préstamos estudiantiles. El mismo compañero de banda que había revelado la verdad sobre su papel en el grupo también desmintió esta historia, recordando cómo Sara solía alardear frecuentemente de que sus padres cubrían todos sus gastos universitarios, mientras sus compañeros de banda tenían que combinar trabajos de medio tiempo con actuaciones ocasionales bien remuneradas para comenzar a saldar sus deudas estudiantiles. Tras estas revelaciones, Sara procedió a eliminar todas sus publicaciones, intentando borrar cualquier evidencia de esta confrontación como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, y esta serie de mentiras y manipulaciones
ha solidificado mi decisión de cortar definitivamente todo contacto con mi familia nuclear. Mis abuelos han adoptado una postura similar, determinando que también cortarán completamente los lazos tanto con mis padres como con Sara. Aunque me siento profundamente herido y enfurecido por toda esta situación, debo admitir que este comportamiento es perfectamente consistente con lo que podría esperar de mis padres, y me siento aliviado de haber descubierto la verdad ahora, evitando así invertir más tiempo y energía emocional en estas relaciones tóxicas en el futuro. Me encuentro en paz con mi vida actual y tengo la certeza de que de ahora en adelante mis abuelos son toda la familia que necesito.